Y vamos a ir a Primera de Samuel. En el capítulo 6. El capítulo 5 nos habla acerca de cómo el arca de Dios llega a la tierra de Filistea. Y al estar el arca en la tierra de Filistea o de los filisteos, tremendo. Pusieron el arca junto con sus dioses. Eso fue lo que hicieron con el arca de Dios, y la pusieron junto con sus dioses. Dice el versículo 5:4: volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Los filisteos no sabían el poder que tiene el arca de Dios, que era la misma presencia de Dios. Entonces ellos roban el arca y la llevan a su tierra, pensando, la meten al templo de Dagón, pensando que de la misma manera que Israel había sido prosperado, ellos serían prosperados. Pero en cuanto el arca llega al templo de Dagón, lo primero que hace es avergonzar a sus dioses. Y ellos se dan cuenta de que no viene para bendición el arca. Ellos sufren de alguna manera como una tipo de maldición, digámoslo así. Y entonces se dan cuenta que algo tienen que hacer. Se dan cuenta que la misma presencia de Dios puede matarlos. Aquí comienza la historia de cómo los filisteos devuelven el arca a los israelitas en el capítulo 6. Ahora, como no era para ellos el arca, y como no era de bendición, vino maldición. La presencia de Dios, para quienes obedecen la palabra, puede ser una gran bendición. Pero también la presencia de Dios para quienes no obedecen la palabra, quien no obedece la palabra conociendo, puede traerle consecuencias. Y esto fue lo que sucedió con los filisteos. Si ustedes han leído la palabra de Dios, dice que los filisteos empezaron a morir de tumores a causa de que el arca estaba ahí. Entonces ellos tienen una reunión con sus adivinos para ver qué hacen con el arca, para salir de esta situación que tienen. Y dice precisamente que reconocen que la mano de Dios se había agravado contra ellos, que ellos no habían hecho lo correcto, y que el arca no era un artefacto mágico, sino era la misma presencia de Dios. Ellos creían que el arca tenía poder, pero no era el arca,
Era la obediencia del pueblo de Israel lo que trae la bendición. Mucha gente tenían a Dagón, que era su dios, y quisieron poner el arca también ahí con Dagón, y la presencia de Dios acabó o avergonzó a sus dioses. Mucha gente quiere la bendición como los filisteos, pero no quiere obedecer los mandamientos. ¿Por qué a Israel le iba bien? Porque obedecía. Si Israel obedecía, entonces le iba bien. Al terminar este año 2017, ya terminó, le fue bien a quien obedeció, le fue mal a quien no obedeció. Cada vez que Israel obedecía, le iba bien. Vuelvo a repetir, no era el arca, no era el artefacto, era la obediencia a la palabra, era la obediencia a la presencia, era el tener reverencia a la presencia de Dios. Los filisteos se equivocaron y se dieron cuenta que no era entonces el arca, que no era el artefacto, porque a ellos no les trajo bendición. Para ellos hubo muerte, sí, la misma presencia de Dios que bendecía a los israelitas. El arca trajo muerte para los filisteos. Entonces, reflexionando, cuando un año termina, podemos decir: me ha ido de maravilla porque he obedecido. La diferencia entre alguien que le va bien y alguien que le va mal es la obediencia. Y si te fue mal el 2017, fue por la desobediencia, y que ahora, al comenzar el 2018, te comprometas a obedecer al Señor en todo, que empieces a ordenar tu vida, que empieces a obedecer al Señor. Entonces, ¿qué te dejó el 2017? A mí muchas bendiciones, porque no soy perfecto, pero trato de obedecer la palabra del Señor, porque es en la obediencia donde va a venir la bendición. Pero en la desobediencia va a venir consecuencias. La desobediencia va a traer consecuencias. Dice el versículo 5:12: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Cuando el arca de Dios llega ahí, la gente empieza a morir y vienen tumores sobre ellos, pero también sus cosechas, que era lo que representaba su prosperidad, es atacada. Dice que una plaga de ratones invade toda Filistea. Entonces, no era, una vez más, el arca, era la obediencia a la palabra, era la obediencia a los mandamientos, lo que va a traer la bendición. Quiero arreglar esto, poner esto juntamente con Proverbios capítulo 3, porque va junto. Esto es como la historia de algo que sucede, y luego en Proverbios 3, 1 al 12, nos deja ver el autor de Proverbios que es la obediencia lo más importante para que nos vaya bien. A lo mejor mucha gente tiene deseos para este 2018. A lo mejor muchos están creyendo en el horóscopo. ¿Qué esperas tú de este 2018? Tendrías que esperar lo mejor, pero darte cuenta que necesitamos tener obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta.
Y la principal obra de la fe debe ser la obediencia. No porque tengas fe te va a ir bien si no estás obedeciendo. Dice el proverbista, quería dejarle una herencia a sus hijos, y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Que todo lo que él había aprendido quería que lo guardaran como una herencia moral, de justicia, de equidad, para que les fuera bien. Dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a tener largura de días, pero también vamos a tener paz en nuestra vida. Paz en nuestra vida. Los mandamientos van a traer paz a tu vida. O el obedecer el mandamiento va a hacer que este año esté marcado por la paz. Por la paz. Vamos a regresar un poquito nuevamente a nuestra historia. Estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Y 7 meses donde ellos fueron humillados. Y entonces preguntaron: ¿qué hacemos con el arca? ¿Qué hacemos con el arca? Versículo 3: los adivinos y los sacerdotes dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle expiación. Ellos reconocieron que algo habían hecho mal y que ahora tenían que ponerse a cuentas con Dios. Al Dios que ellos no adoraban, al Dios que ellos no conocían, solo de oídas, y al Dios que ellos no obedecían. Pero se dieron cuenta que sí, para los israelitas funcionaba el obedecer, entonces ellos también podían hacer algo para salir de la situación en la cual estaban. Y dijeron todo un plan para que el arca fuera sacada de Filistea. No era solo sacarla por sacarla, había que sacarlo de una manera especial. Dice, poniéndole un tributo, dándole, dice, figuras de oro, tumores de oro que habían causado la muerte de muchos, y ratones de oro que habían causado grandes pérdidas en las cosechas de los filisteos, porque creyeron una vez más que era el artefacto, pero no sabían que había un poderoso principio que se llama obediencia. Y aun cuando la presencia de Dios, el arca estaba ahí, no podía bendecirlos porque no estaban obedeciendo. No podía bendecirlos porque ellos no eran el pueblo del pacto. Algo debieron de haber conocido acerca del Dios de Israel, que había avergonzado a sus dioses, que había traído muerte sobre su tierra, que había traído una plaga sobre sus cosechas. Y ahora ellos estaban en una situación difícil y dijeron, tenemos que devolverla. No nos ayudó en nada haber robado el arca de Dios, porque no somos el pueblo de Israel, no somos el pueblo de Dios, no somos el pueblo escogido. Por lo tanto, no funcionó el plan que ellos tenían al haber robado el arca. Entonces los sacerdotes le dicen, hagan un carro nuevo y pónganlo a unas vacas que estén criando, encierren sus becerros y pongan el arca junto con los tumores y junto con los ratones. Y miren lo que dice versículo 9, 1 Samuel 6:9: y observéis si sube
por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él no nos ha hecho este mal tan grande. Y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa los becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El arca se había ido de Israel, no estaba en Israel. Por un descuido la había perdido. Y de repente ven venir unas vacas y ven venir que viene el arca. Ningún hombre las estaba guiando. Pero cuando la presencia de Dios, era Dios quien guiaba a las vacas, era Dios quien guiaba el carro hacia el lugar donde Él puede ser de bendición. La Biblia nos dice que Dios, antes que nosotros lo conociéramos, Él nos estuvo buscando. Su presencia anda atrás de ti queriéndote bendecir, pero tú no la puedes reconocer. Es su presencia. Ahora fíjate el fenómeno. Una vaca a la cual encierra su becerro va a querer ir a donde está su becerro. Esa va a ser su naturaleza de la vaca. Sin embargo, para que veas el poder de la presencia de Dios, guiaba a las vacas hacia el lugar donde Dios quería bendecir, que era el pueblo de Israel. Y cuando los que estaban segando el trigo vieron que venía el arca, se regocijaron, dice, cuando la vieron, porque ellos sabían que ahí estaba la bendición. Versículo 14: y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y la ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. O sea, no podían recibir la presencia de Dios solo porque sí. Tenían que hacer un sacrificio para que la presencia de Dios volviera nuevamente a Israel. Una vez más, obediencia. Obediencia a los mandamientos del Señor. Y dice que la obediencia a los mandamientos del Señor nos daría largura de días. Largura de días. Nos conviene a nosotros obedecer la palabra de Dios. Nos conviene a nosotros saber que la presencia de Dios nos está buscando. Nos conviene saber que el Espíritu Santo desea que nosotros le hagamos lugar para que Él venga a morar en nosotros. Este año tiene que ser diferente. Si el año pasado fue como Filistea, solamente tumores y muerte y problemas por aquí y problemas por allá, recuerda, no es el arca, es la presencia, es la obediencia a esa presencia, es el deseo ardiente de esa presencia. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos, dedicaron sacrificios a Jehová por aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Ellos fueron siguiendo el arca para ver por qué las vacas, ¿a dónde van? Si deberían regresar con sus becerros, ¿a dónde van estas vacas? ¿Se han vuelto locas? ¿A dónde están yendo? Los filisteos iban atrás del arca para ver qué es lo que pasaba. Cuando vieron lo que sucedió, se regresaron. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes,
Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová estaba en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Aquí hay un principio. Los que hicieron el sacrificio, aunque sabían cómo hacerlo, no estaban santificados. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Además, eran los sacerdotes los que tenían que hacer el sacrificio, pero los levitas lo hicieron. Ellos no tenían que haberlo hecho. Tomaron un lugar que no les correspondía y trajeron muerte al pueblo. Una vez más que vemos la obediencia. Los levitas debían de haber esperado a que los sacerdotes vinieran para ofrecer el sacrificio, pero dice que vieron dentro del arca y vieron las joyas, vieron lo que había, y entonces Dios todavía trajo mortandad. Ellos obedecieron a medias, obedecieron por una emoción. Dice que se gozaron cuando vieron, pero tuvieron que haber reconocido que había personas especificadas con esa función de ejercer el sacerdocio y ofrecer el holocausto. Pero ellos se dieron a la tarea de hacer algo que no les correspondía. Una vez más, la obediencia. Y la desobediencia de estos hombres trajo nuevamente mortandad sobre el pueblo de Josué de Bet-Semes, y murió mucha gente. Una vez más, la obediencia. La desobediencia trae muerte. La obediencia va a traer vida. Dice el versículo 20: dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han vuelto, y el arca de Jehová desciende pues y llevadla a vosotros. Es decir, el arca del Señor no tenía que haber quedado en ese lugar en Josué de Bet-Semes, tenía que ir hasta Kiriat Jeraim. Era ese lugar donde Dios había escogido que estuviera. Y ellos trataron de que la presencia de Dios los bendijera, pero no lo hicieron de la manera correcta. Ellos trataron de congraciarse con Dios, pero no era de la manera correcta. Dice el versículo 21, el 7:1: vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová a la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué sucedió con los hombres que sabían ofrecer un sacrificio? O sea, cualquiera sabía matar una vaca, cualquiera podía hacer leña y prenderle fuego y poner las piezas de la vaca y que se quemaran, pero no estaban santificados. Esa es la diferencia, que no había obediencia, que no estaban santificados. Este año debemos de marcarlo con un proceso de santificación. La obediencia te lleva cada vez más a santificarte. Y ellos eran obedientes a medias y quisieron congraciarse, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia una y otra vez. Y los de Bet-Semes dicen eso precisamente: ¿quién podrá estar delante del Dios Santo? Nadie. Y murieron muchísimos y se lamentan. Y entonces había un lugar donde el arca debería de estar,
y era un lugar de santidad, un lugar dedicado a Dios, y había un sacerdote para ejercer el sacrificio. Y dice precisamente que santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. No cualquiera podía ofrecer sacrificio, porque se necesitaba estar santificado. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. ¿Cuántos años estuvo con los filisteos? 7 meses. Y luego el arca se queda en la casa de Abinadab por 20 años. Pero ya ahí hay un sacerdote específico que es Eleazar, para ofrecer sacrificios al Señor. Y mira lo que sucedía con Israel. Todavía el arca no llegaba a su destino. Y dice, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Por una desobediencia, tuvieron que estar sin la presencia de Dios mucho tiempo, porque tenía que venir un juicio. Vean lo que va a suceder. Aparece Samuel ahora para juzgar a Israel. Samuel es un sumo sacerdote, pero también es un profeta, y es un vidente, y es un representante de Dios en la tierra. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová. Una vez más, que obediencia. Obediencia. Obediencia marca la diferencia en que te vaya bien en la vida o que te vaya mal. Obediencia marca esa diferencia. Y Samuel le dice al pueblo: vuélvanse al Señor, vuélvanse a Jehová. Este año tendríamos que marcarlo volviéndonos al Señor, decidiendo ser santificados y apartados para el Señor, obedeciendo sus mandamientos. Y le dice a Israel: quita los dioses ajenos, a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Los filisteos, cada que querían, le hacían guerra a Israel y siempre le ganaban. Estaban asolando completamente a Israel. ¿Qué te asola a ti? ¿Qué es lo que te está asolando a ti? Hay una forma de alejar a tus enemigos, y es la obediencia. Vuélvete al Señor. Así como le dijo Samuel al pueblo de Israel, el Señor nos habla y nos dice: vuélvanse a mí, vuélvanse con todo su corazón, quiten de en medio todo lo que no es Dios. Aquí había dioses que ellos habían adoptado, y había Astarot, y estaban también los Baales. Y entonces dice que los quitaron de en medio para servir solo al Señor. Samuel les dice determinantemente: sirvan solo al Señor. No puedes tener dos amos, no puedes servir al dinero y a Dios al mismo tiempo. Si sirves al dinero, uno, porque no lo tienes y tienes que trabajar un montón para tenerlo, estás sirviendo al dinero. Dos, porque lo tienes y quieres más todavía, sigues sirviendo al dinero. No podemos tener dos amos en esta vida. Tenemos que tener un solo amo, que sea el Señor. Tenemos que servirlo solamente a Él. Tú necesitas determinar en tu corazón servir al Señor este año, servirlo como nunca antes. Ahí comienza la obediencia. La obediencia comienza en el servicio. La obediencia comienza en determinar en tu corazón: no va a haber nada en mi corazón. A lo mejor en tu corazón está algo más que Dios,
algo más que el Señor. A lo mejor es tu trabajo. Le has dedicado tanto tiempo a tu trabajo que Dios quién sabe dónde estará. O a lo mejor es uno de tus hijos, o a lo mejor es tu esposo. No voy los domingos porque son domingos familiares. Síguele así pues. Sigue creyendo que la familia es primero que Dios. A ver cómo te va después. No te va a ir nada bien. No va a haber paz en tu vida. Tenemos que entender esto, determinar en nuestro corazón a quién vas a servir, a Dios o a los Baales. Y a lo mejor en tu corazón o en tu casa ya no tienes a la Lupe, ya no tienes al Miguel, ya no tienes a nadie, pero los tienes en tu corazón. Todavía sigues sirviéndolos, todavía sigues siendo esclavo de ellos. ¿Qué hay en tu corazón que no te permite servir al Señor como Él desea? Y lo que dice Samuel: santifíquense, santifíquense para que puedan servir. El Señor sigue hablando y dice: es el momento de santificarnos. Versículo 5. Y dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. No es que los juzgara para decirles que les vaya mal, sino para decirle: vuélvanse al Señor. Y entonces ellos ayunaron. Si vamos a comenzar este ayuno, el día de hoy es el día primero de ayuno, el día número 1 de ayuno. Comenzamos ayer a las 6 de la tarde. Si vamos a ayunar, ayuna para santificarte, ayuna para volverte al Señor, ayuna para consagrar este año al Señor. ¿Para qué vas a ayunar? Ellos están ayunando aquí para consagrarse a Dios, para que pueda Samuel orar por ellos y ellos sean libres de esa maldición que traían, de que la presencia de Dios se había apartado de ellos, ya no estaba con todo el pueblo. Y dice que ellos clamaban, les pesaba en su corazón que la presencia de Dios no estuviera con ellos. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, o sea, todo Israel estaba reunido ahí, entonces Dios provocó también que los filisteos fueran contra Israel. Así es. Muchas veces cuando te estás santificando, la prueba quizás venga mayor. Y lo vemos con Jesús. Ayunó 40 días y después el chanclas se le aparece. O sea, no es cualquier cosa. Tienes que saber esto. Israel tenía enemigos naturales, que eran los filisteos. Y entonces cuando él está en un proceso de santificación, cuando ellos quieren agradar a Dios y depender completamente de Dios, se levantan sus enemigos. Se levantan sus enemigos. ¿Y para qué se levantan? Para destruir a Israel. Y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora los israelitas tienen un corazón humilde y dicen: ya no podemos nosotros estar combatiendo tantas batallas por tanto tiempo y no hemos podido ser libres de los filisteos. Ahora necesitamos que sea Dios quien nos libre, que sea Dios quien nos guarde.
En un proceso de santificación, cuando viene la humildad, tú vas a poder decir: todo es mi Dios, nada puedo hacer sin Dios. Cualquier plan que yo vaya a hacer, necesito de Dios. Cualquier decisión que necesite tomar en este año, necesito consultar a Dios, no en emociones como los otros, no en emociones, sino con convicción, con una convicción verdadera. Aquí los israelitas tienen ya una convicción de que nadie los puede librar de los filisteos, solamente Dios. Por eso le dicen a Samuel, que es un representante de Dios en la tierra, le dicen: clama a Dios, no ceses de orar por nosotros, para que Dios nos guarde. Cuando alguien tiene humildad en su corazón, dice: Señor, solamente tú me puedes guardar del mal del mundo, de todo lo que este mundo ofrece, pero solo tú me puedes guardar, Señor, de mis enemigos. Todos tenemos enemigos, y no hablo de enemigos de carne, hablo de enemigos espirituales. Y esos enemigos espirituales solo Dios nos puede ayudar, nadie más nos puede ayudar. Versículo 9: Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Siempre que hay un sacrificio más, había una forma de hacer los sacrificios, pero en ningún lado, escucha bien, en ningún lado se dice que se tenía que ofrecer un cordero de leche. Pero Samuel aquí está ofreciendo un cordero de leche, que era todavía más que lo que Dios pedía. ¿Si lo puedes entender? Cuando tú das más de lo que Dios pide, Dios oye. Cuando tú das más de lo que Dios pide, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando: da un extra en tu vida, da un extra sirviendo al Señor, da un extra. ¿Es un extra venir los martes? Por supuesto que es un extra, porque los demás están viendo televisión. Es un extra venir todos los domingos sin faltar uno solo del año. Llueve, truene o relampaguee, ahí voy a estar. Es un extra determinar en tu corazón: no voy a faltar ni un martes, no voy a faltar ni un domingo, no voy a faltar a ningún servicio de jóvenes. Ese es un extra. Y cuando Dios ve que tú das un extra, Dios oye, Dios responde. Nadie se lo está demandando a Samuel, pero Samuel sabe cómo agradar a Dios, y por eso sacrifica un cordero de leche, porque había algo más que darle al Señor, porque no había sido suficiente todo. ¿Estamos entendiendo? Los sacrificios que había hecho el sacerdote Eleazar por los 20 años que duró el arca en la casa de Abinadab, no eran suficientes todavía. Había que darle algo más al Señor. Y cuando tú conoces al Señor y le das algo más, Él no se queda con nada. Él oye, Él escucha. Consagrar nuestro año a Dios tiene que ver con darle lo mejor. Tiene que ver con darle lo primero. Consagrar este año tiene que ver con nuestras primicias. Nuestras primicias de todo. No cualquier cosa. Lo mejor. Lo mejor. Si vamos a consagrar nuestras finanzas a Dios, vamos a consagrar nuestro trabajo al Señor, nuestra fuente de provisión, dale lo mejor. Primicias es algo muy importante. Por eso la Biblia nos dice: honra al Señor con las primicias. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 3, versículo 3.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando tú tienes presente la palabra de Dios en tu vida, va a ser fácil obedecerla. Nunca se aparte de tu vida. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si tú agradas a Dios, tú le vas a caer bien también a la gente. Si tú no le caes bien a tus vecinos, es porque no estás agradando a Dios. No es. Así es el testimonio. Si tienes enemigos físicos que todavía están buscándote para matarte, que todavía no se olvidan de lo que les hiciste, es porque no estás agradando a Dios. Si tienes problemas en tu negocio con la competencia a tu alrededor, es porque no estás agradando a Dios. Un hombre que agrada a Dios también agrada a los hombres. Dice, hallemos gracia delante de Dios y también gracia delante de los hombres. Es decir, no quieras servir primero a los hombres, sirve primero a Dios. Aleluya. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando sirves a Dios en primer lugar, entonces todos los hombres a tu alrededor van a decir, necesito estar bien con esta persona, porque si él está bien con Dios, aleluya, ¿estamos entendiendo? Los cristianos no deberíamos de tener enemigos. Los únicos enemigos que deberíamos de tener sería por causa de nuestra fe, pero no cualquier enemigo. Y si todavía eres de los que quiere agarrarse a puñetazos, tú no estás agradando a Dios. Si todavía eres de los que quiere tomar la venganza en sus manos, tú no estás agradando a Dios. Si ya fracasaste por muchos años, ahora inténtalo a la manera de Dios. ¿Y qué dice? Primero ante los ojos de Dios y de los hombres. Señor, halle yo gracia en este año ante ti, ante tu presencia, para que, Señor, entonces yo no tenga ningún enemigo. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No tomes en cuenta las buenas ideas tuyas, porque las buenas ideas tuyas no sirven. Lo único que sirve es el conocimiento de Dios. Fíate del Señor, confía en Él, para que Él pueda enderezar tus caminos. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Que este año sea un año donde en tu trabajo lo reconozcas, en tu casa lo reconozcas, en tus estudios lo reconozcas, en todo lo que hagas lo reconozcas. Si te vas a casar lo reconozcas, si vas a tener una novia lo reconozcas. ¿Qué cosa es no reconocerlo? Pues ir a buscar un filisteo, alguien que no conoce a Dios, o ir a buscar una filistea. Estamos entendiendo en todos nuestros caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Dios solamente puede enderezar aquello que nosotros le hemos confiado. Así es. Un camino es muy diferente a una vereda. Pero si tú lo reconoces en un camino y te desvías por una vereda, Dios te va a regresar al camino. Es lo que dice este versículo. Dios quiere que tú nunca andes fuera del camino, pero tú necesitas reconocerlo a Él. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la palabra que el Señor nos dice. No seas sabio, no sigas el consejo de otros, no sigas tu propio consejo, sigue el consejo de la palabra, sigue el consejo de Dios. Aleluya. Versículo 8. Porque será medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué? La obediencia.
y refrigerio para tus huesos. La palabra, la obediencia. Dice que es medicina. Si estás enfermo, no estás honrando a Dios. Si estás enfermo, no has obedecido la palabra. En algo has desobedecido. Amados, obedezcamos, nos conviene obedecer. Versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, dale a Dios. Pues es que yo le doy ofrendas, y es que también soy diezmador, le doy el diezmo. Dice, dale las primicias. Dale las primicias. ¿Qué le entregó Samuel a Dios en ese holocausto? Un cordero de leche. ¿Saben qué es un cordero de leche? Es un cordero que nunca ha comido pasto. Y estos corderos regularmente tienen menos de un mes. Están solamente alimentados de leche. ¿Qué es eso? Es lo primero. No le dio un cordero viejo, no le dio las sobras, le dio lo primero, le dio lo mejor. Muchas veces queremos darle a Dios lo que nos sobra. Pues ahí voy a la iglesia si me da tiempo. Es más importante mi trabajo, es más importante mi familia. Tú le estás dando corderos viejos a Dios, y a Dios no le gustan corderos viejos. Tú tienes que darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. Corderos de leche. Corderos de leche habla de las primicias. Las primicias. Dios no se lo pidió, pero Samuel sabía cómo agradar a Dios, y le ofreció un cordero de leche. No ofreció cualquier cordero. Es la única ocasión en toda la Biblia donde se ofrece un cordero de leche. ¿Y cuál es el resultado? Veamos cuál es el resultado. Versículo 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ya iban a matarlos, iban a acabarlos completamente. Pero Samuel está ofreciendo un sacrificio especial a Dios. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ellos ni siquiera metieron las manos. Dios peleó por ellos de una manera sobrenatural. Tronó los cielos Dios. No sé qué les dijo Dios, que los llenó de temor. ¿No te da miedo cuando de repente el sol se opaca y se pone todo completamente negro y empieza a tronar? En lo natural te da miedo. Pues imagínate qué hizo Dios, que un ejército tan poderoso sobre la tierra, que eran los filisteos, se espantaron y tuvieron miedo. Pero esta respuesta es porque se ofreció algo más. Se ofreció lo primero, se ofreció una primicia. Y entonces Dios oyó, y Dios dijo, defenderé a mi pueblo. Ahora recuerda, primero ellos se volvieron a Dios. Muchos quieren ver el poder de Dios, pero no se vuelven a Dios. Muchos quieren que Dios los ayude, pero no vienen a Dios. No vuelven su corazón a Dios. Todavía andan con los Baales, todavía andan con Astarot, todavía andan por ahí. Llega la fiesta y San Miguel los tiene cautivados, y se van a la banda y al baile y a todo. Siguen teniendo ídolos. Pero es un día al año. Pues un día al año es desobediencia. Llega el 12 de diciembre y tu comadre La Lupe te invita a los tamales, y ahí vas como si no tuvieras que tragar en tu casa.
Y nuevamente la desobediencia. Pero nada más es un día al año. Pues esto que hicieron ellos fue un día solamente. Y les trajo la muerte por 20 años. Dios no estuvo con ellos. Por unos pocos que desobedecieron, Dios no permitió que el arca llegara a su lugar. Tuvo que pasar mucho tiempo. Tenemos que entender que para Dios desobediencia es una. Por eso tenemos que volvernos a Él. Que este año sea para volvernos a Él. Que este ayuno sea para volvernos a Él. Que este año sea para ser más santos. Más santos. Más apartados del mundo. Más apartados del sistema de este mundo. Más consagrados. Obedeciendo la palabra como debe de ser, ordenando nuestras vidas delante del Señor. Queremos la bendición, pero estamos sin casar. Queremos la bendición, pero no presentamos a nuestros hijos. Queremos la bendición, pero no nos bautizamos. Hay principios de bendición. Y el principio de bendición número 1 es obediencia. ¿Por qué nos bautizamos? Por obediencia. Por obediencia. No tienes que sentir nada para bautizarte. Solo tienes que decidir: me quiero bautizar. Quiero entregarle mi vida al Señor. No tienes que sentir nada para casarte. No tienes que esperar a tener 20 hijos para casarte como lo hacen ahora. Ahora primero se juntan y tienen hijos y luego se casan. ¿Qué es eso? Eso se llama desobediencia. Aquí tengo en cortito a Meli y a René preparándolos un año. Ya llevan de curso de noviazgo y todavía no están listos para casarse. Y otros en la primera noche ya deciden juntarse. ¿Y creen que va a haber obediencia ahí? No, no va a haber obediencia ahí. Y si un noviazgo no es de bendición, termínalo ya. Y si tienes una novia o un novio del mundo, andas perdido. Vuélvete al Señor. ¿Estamos entendiendo? Dura es la palabra del Señor, amén. Pero es para bendición nuestra. Es para nuestra bendición. Bien. Mientras Samuel está ofreciendo el sacrificio, Dios salva a Israel de una manera sobrenatural. Dice el versículo 11: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos abajo de Bet-car. Tuvieron tanto miedo que se debilitó el ejército más fuerte del mundo, y un grupo de gente que intentaba aprender a pelear los mató a todos. Los mató a todos, porque ya Dios los había debilitado, porque ya Dios los había espantado, ya Dios los había entregado en su mano. Aleluya. Dios quiere entregar a tus enemigos en tu mano. Dios quiere que tú los desolles. Dios quiere que tú termines con ellos. Pero hay un principio: vuélvete al Señor, obedece al Señor, y entonces el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y el versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, y diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya Dios nos regaló un año 2017, y fue Él quien nos ayudó para llegar al final. Pero también quien está dispuesto a seguirte ayudando si tú obedeces. Si vas a ver el bien y la misericordia de Dios este año,
es solamente por su ayuda. Samuel está diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dice, Israel, estás vivo porque el Señor lo ha permitido. Porque murieron, ¿cuántos? Muchísimos. ¿Por qué estamos vivos? Porque el Señor nos ha ayudado. ¿Sabes que hubo muchos que ya no llegaron al 2018? Unos que casi llegaron rozando, pero partieron antes. Pero si hemos llegado hoy a este día, es porque Él nos ha ayudado. No en nuestras fuerzas, no en nuestra propia opinión, sino porque hemos aprendido a depender de Él. Dios quiere un nuevo comienzo para ti. El hecho de que un año cambie, el hecho de que la página del calendario termine, no implica que venga un cambio a tu vida si tú no tomas acciones. No te van a cambiar los buenos pronósticos de los horóscopos, de los adivinos, de los brujos y los hechiceros. Tampoco te van a cambiar los buenos deseos de todo lo que te mandaron ahí en Facebook. Todos los mensajes de buenos deseos, eso no te va a cambiar. Tampoco te va a cambiar tus buenos deseos cuando te comiste las 12 uvas, si es que lo hiciste. Tampoco te va a cambiar los propósitos que tú tienes para este año. Lo único que te va a cambiar, es la obediencia, el apego a la palabra, el decidir, se acabó, no puedo seguir siendo igual. A partir de hoy ya te quedan nada más 363 oportunidades. ¿Por qué no la tomas hoy de una vez? Para determinar, Señor, tú eres número uno en mi vida. Que no haya nada más. Nada más. Nada. Nada. Cuando tú determinas que no haya nada, siempre habrá una forma de agradar a Dios. Siempre tendrás oportunidades para buscar su presencia. Determina, como dijo Samuel, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y que el día de mañana puedas decir lo mismo, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y pasado mañana puedas decir lo mismo, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y que cada día digas, hasta aquí me ha ayudado el Señor. No me ha ayudado mi trabajo, no me ha ayudado mi esfuerzo, no me ha ayudado mi dinero, me ha ayudado el Señor. Si ya lo hiciste muchas veces en tus fuerzas, ahora hazlo a la manera de Dios. Te conviene hacerlo a la manera de Dios. Regresemos a Proverbios capítulo 3, versículo 10. Si tú entregas las primicias de tu tiempo todos los días, si tú entregas las primicias de este año consagrando al Señor, dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Un lagar es un lugar donde se guarda el vino. Mosto es vino. Y Dios dice que si entregamos las primicias, no solamente dinero, sino las primicias de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, que eso es lo que el Señor quiere. Su presencia está buscándote. El Espíritu Santo te anhela. Él quiere que vayas a su presencia.
Determina en tu corazón que Dios será número uno en tu vida en este año. Determina en tu corazón: nunca voy a faltar a un servicio a la iglesia. Ni una tarea me va a hacer desistir de aquello que yo me he propuesto. Tienes que tú determinar hoy hacer un compromiso, y Dios te va a ayudar a cumplirlo. Ya el domingo Edgar les habló acerca de hacer un compromiso para servir al Señor. Samuel les dijo: no sirvan a nadie más, sirvan al Señor. ¿Tú a quién sirves? Pregúntate, ¿tú a quién sirves? ¿Qué es lo que te impide venir a Dios? Va a haber muchas oportunidades para servir al Señor. Cada evento que tengamos es una oportunidad para servir al Señor. Cada uno de los ministerios que hay son una oportunidad para servir al Señor. Pero también tu trabajo es una oportunidad para servir al Señor. Es un lugar para servir al Señor. Porque el solo hablar de Él es un servicio para el reino. Ayudar a la gente que tiene problemas, no a buscar un psicólogo, a buscar la presencia de Dios. Eso es servir al Señor. Y tenemos 363 oportunidades para servir al Señor. Tenemos 12 meses para servir al Señor, pero ya nos quedan pocos días. Un año, en cuanto comienza, empieza a acabarse. Que no se te acaben las oportunidades, porque Dios te va a dar muchas oportunidades para servir este año. Aprovecha cada una de ellas. Cada una de ellas. Determina en tu corazón: obedeceré al Señor. Versículo 11. No menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. La Biblia nos dice que el Padre solo puede corregir al Hijo. Y si Dios nos corrige, si Dios te corrigió el año pasado, alégrate porque eres hijo. Si Dios no te corrigió, aguas porque no eres hijo. No eres hijo. Pero si Dios te corrigió, recibe la corrección. Recibe la corrección. Y sabes que este año le digas al Señor: corrígeme. Que este año le puedas decir: Señor, aquí estoy para recibir tu corrección. Si es necesario, corrígeme. Si en algo desobedezco, corrígeme. Por eso dice: Él enderezará tus veredas. ¿Cómo las va a enderezar? Con corrección. Y la corrección del Señor siempre es en amor. Y la corrección del Señor es con su palabra. Muchas veces hay consecuencias de la desobediencia que uno mismo provoca. No es Dios, no es el Señor. Son las consecuencias de una desobediencia. Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Qué vemos en esa historia que vimos? La corrección de Dios. Pero Dios amaba tanto a Israel que tenía que corregirlo.
Dios te sigue amando a ti. Dios sigue amándonos a nosotros. Y dice, Él al que ama lo corrige. El padre corrige al hijo. El padrastro le da igual que se descomponga el hijo. Si tienes un Padre celestial en los cielos, recibe su colección. Porque siempre va a ser en amor, dice, por eso dice, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hijos, si son corregidos por sus padres, gócense, porque muchos hijos que no fueron corregidos se han perdido. Muchos de nosotros en nuestra generación nos corregían con el cinturón, con un lazo, con el cable, pero no somos drogadictos, no somos borrachos, no somos mujeriegos, no echamos nuestra vida a perder. Yo agradezco la corrección de mis padres. Era necesario. Por eso no nos desviamos. O de lo contrario, quién sabe dónde estaríamos. Alguien que hizo de su vida lo que quiso y nadie le dijo nada, necesita unos buenos varazos. Todavía es tiempo, pero buenos. Si no recibiste corrección de parte de un padre físico, si recibiste, va a ser fácil recibir la del Padre. Si no recibiste, te va a costar trabajo. ¿Sabes? Va a ser un rebelde. Así es. Israel era así. Se rebelaba a Dios cada vez. Pero Dios con amor lo corregía y le decía: Israel, obedéceme. ¿Quién podrá ayudarnos? Solamente el Señor. Solamente Él es el que puede ayudarnos a nosotros, nadie más. En este año no busques ayuda en ningún lado, solo en el cielo. ¿Sabes cómo se busca esa ayuda? De rodillas. Ahora, en el viaje yo les decía a los chicos, porque pasaron algunas cosas, y les dije esto: el que no habla a Dios no lo oye, y yo tampoco. Muchos andan buscando ayuda por otro lado, pero no vienen al lugar correcto. Tienen que venir a Dios. Y si no puedes buscar a Dios en su palabra, para eso estamos aquí, mi esposa y yo, y los líderes. Pero tú no puedes ir a buscar consejo con alguien que está sentado a tu lado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, necesitamos clamar, buscar a Dios, para que Él sea nuestra ayuda. Él quiere ser nuestra ayuda, Él quiere ser nuestro ayudador. Como lo fue para Israel, así lo quiere ser para nosotros. Y que nosotros podamos decir cada día: Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Yo puedo decir, en estos 20 años que voy a cumplir en marzo de convertido, Ebenezer, Dios me ha ayudado cada día. Mi ayuda es Él y nadie más. Mi ayuda no es ningún hombre, es Dios. Mi ayuda no ha sido nadie más que el Señor. Y Samuel reconoce esto. Tantos años han pasado y Dios nos sigue ayudando. Y Dios ahora quiere librarnos para siempre de nuestros enemigos.
pero tenemos que darle algo más. No sé qué sea lo que Dios te pida personalmente a ti, pero si Dios te pide algo, entrégalo. Porque si Dios te pide algo, no es porque te quiere dejar mal. Sabe que te hace daño, sabe que te estorba. Y Dios dice, dámelo, entrégalo. Dios es quien nos puede ayudar, solamente Él y nadie más. ¿Puedes reconocer eso? Que solamente Él nos puede ayudar. Si este año pasado, que parece que fue ayer, bueno, casi antier, te fue mal, hoy ábrele tu corazón al Señor y dile, me quiero volver con todo mi corazón. Si te fue mal en tu matrimonio, si te fue mal en tu familia, con tus hijos, dile, Señor, que no haya nada en mi corazón que no seas tú. Hoy me quiero volver a ti. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí cada uno personalmente comience a hablar con el Señor. Analice su año 2017. ¿Fue un año de victoria? ¿Fue un año de fracaso? ¿O fue un año de más o menos? Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor.